En nuestra semilla de amor y gracia, ¿no? El mes de noviembre, semilla de amor y gracia, ya estamos cerrando y hay varias cosas que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, a mi vida, y que yo quiero que podamos tener ese tiempo de poder meditar en ellas. Pero es impresionante cómo cuando leemos la palabra de Dios podemos encontrarnos con el amor de Cristo, ¿no? Podemos encontrarnos con el amor del Padre, con estos versículos que cuán amor nos ha dado, o sea, nos encontramos con tantas verdades del amor de Dios, pero hoy hay algo que pasa, ¿no? Hay algo que está pasando actualmente, que el enemigo quiere venir a que nosotras no nos sepamos amadas y que no permanezcamos en el amor de Dios. Y es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque hay muchas distracciones a nuestro alrededor que quieren hacer que no nos sintamos amadas por Dios, que dudemos, que incluso ante tener la palabra de Dios y leer versículos que hablan claramente del amor de Dios para con nosotras, digamos, no, es que eso no me toca, no, o es que yo no me siento amada. Y eso yo lo siento que es un engaño que el enemigo ha puesto y está haciéndonos un bullying constante, ¿no? O sea, ahorita hay un trend en redes sociales de que ponen de yo lo que pasé cuando vivía bullying, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que el que más nos hace bullying es el enemigo. ¿Y cómo lo hace? Es atacándonos con la manera en la cual vemos nuestra identidad y nuestro amor. Pero si algo vemos en Cristo es que Él fortalece nuestra identidad a través de su amor. O sea, si algo vemos claramente es, entre más nos muestra su amor, más fortalece nuestra identidad. Yo lo veo cuando vemos a los discípulos, ¿no? Todos con caracteres totalmente diferentes, pero conforme fueron pasando tiempo con Jesús, conforme fueron aprendiendo de Jesús, meditando en su amor, pasando tiempo con Él, hubo una transformación. No se quedaron como eran. No se quedaron, hablaba mi mamá al principio de esta serie, ¿no? No se quedó Juan como el hijo del trueno, ¿no? Hubo una transformación, porque de hecho los vemos y después los vemos siendo perseguidos y no vemos esa actitud de hijos de trueno de ¿por qué? Porque hubo una transformación, porque el amor de Jesús, el amor de Dios nos transforma y algo que Dios quiere como Padre es que podamos sentirnos amadas por Él, que verdaderamente despertemos, pero si algo quiero que te lleves es que perseveremos en su amor, o sea, que sea perseverar en Él, y de hecho el mensaje es perseverando en el amor de Dios. Y ahora que estuvimos leyendo en Amor por la Palabra, el libro de Juan, que ya lo habíamos leído en el reto que tuvimos aquí, pero pues qué hermoso ver cómo la palabra es tan viva que cada que lo volvemos a leer nos habla algo totalmente diferente, ¿no? Y yo te quiero platicar algo que a mí me pasó, pero cuando yo estaba leyendo Juan 14, 15, 16 y 17, a mí el Espíritu Santo me habló mucho porque vemos que es cuando ya están por entregar a Jesús, o sea, Jesús está dejando, pero yo lo que veía era como una carta de amor, porque si lo vuelves a leer, y te invito a que lo vuelvas a leer, Juan 14, 15, 16 y 17, es como una carta de un legado de amor, porque literal todo lo que empieza a hablar Jesús son afirmaciones para yo ya no voy a estar aquí, pero ustedes, o sea, habla de unas afirmaciones totalmente poderosas que te invito a que lo puedas leer otra vez, pero yo me acuerdo que hasta en mi Biblia yo le puse de literal testamento de Jesús para con nosotros, ¿no? Porque lo vemos que es con el libro que cierra los evangelios, pero esos capítulos nos hablan de tanto amor que es como esa parte de permanecer, permanecer, permanecer. Y si algo el enemigo no quiere es que permanezcamos. ¿Por qué? Porque cuando no permanecemos, es muy fácil perdernos. O sea, si yo no permanezco en el amor de Cristo, me voy a ir. ¿Por qué? Porque todo lo tomo por mis sentimientos, por mis emociones, ¿no? Y esto a mí me llamaba mucho la atención. Ahora, en estos capítulos, sobre todo en el 14 y el 15, yo notaba una fórmula. Y estas fórmulas son las fórmulas de cómo vamos a permanecer en el amor de Dios, cómo permanecemos, porque el amor de Dios está, ese está, híjole, lo vemos en todo momento, en todo tiempo, está, aunque lo sintamos, no lo sintamos, está presente en su creación, está presente en nuestras vidas. A mí me encanta siempre el ejemplo, ¿no? De que nosotros no nos vamos a dormir diciéndole al corazón sigue latiendo y late, ¿no? O sea, el hecho de estar hoy aquí es por el amor y la gracia de Cristo, su misericordia, su bondad. O sea, lo veíamos también esta semana en Salmos. O sea,
pudiendo decir, ya me cansé de este pueblo, ¿qué pasaba? Misericordia y bondad, eso tiene que ver con esencias del amor de Dios. O sea, todo lo que vemos son esas, a través de la palabra de Dios, vemos esa esencia, esos factores, esos ingredientes que hacen que el amor de Dios sea totalmente diferente a lo que nosotras mismas entendemos. Porque el amor que el mundo nos ha enseñado es un amor que es por emoción, es un amor que es, hoy siento que amo, ¿no? Al ratito ya no siento que amo, me alejo. Pero cuando vemos el amor que nos ofrece Dios, es un amor que es fiel, es un amor que permanece, es un amor misericordioso, es un amor lleno de bondad, es un amor lleno de gracia. O sea, por eso te quiero invitar a que cada que leemos la palabra podamos ver también esas promesas que tienen que ver con el amor de Dios, pero esa esencia que habla del amor que no solamente es el amor que nosotros damos, sino el amor que Dios da, que es eterno, que es infinito. Entonces yo te hablaba de estas fórmulas. ¿Y por qué es tan importante las fórmulas? Pero es algo que vemos en todos lados, y no solamente en fórmulas, ¿no? Sino también tenemos instrucciones y tenemos manuales, ¿no? A mí no me gustan leer los manuales, pero junto a mi esposo Rodrigo le encanta leer los manuales. Si él compra algo, él se puede echar el manual, puede ver la reseña en TikTok de cómo usar el producto y después en YouTube se puede aventar otro video para sacarle provecho al producto, ¿no? O sea, y creo que muchas veces lo que nos pasa es que nos quedamos solamente con, ay, mira, tengo esto y lo sé usar, pero no le sacamos todos los provechos y los beneficios, ¿no? O sea, no sé cómo sus celulares tienen una maravillosa cámara, pero se puede editar esa cámara para que tengan funciones de cámara profesional y no muchos sabemos eso y nos quedamos utilizando nada más una cámara básica cuando podríamos sacarle esa potencia totalmente diferente, ¿no? O vemos fórmulas para todo, ¿no? Hasta incluso recetas de cocina, ¿no? O sea, cada receta, yo me acuerdo que mi mamá siempre era de, bueno, si vamos a hacer un postre, primero va los ingredientes secos, ¿no? Vas primero mezclando, ¿no? ¿Por qué? Porque si no alteramos las cosas, ¿no? Y me acuerdo mucho que una vez nosotras nunca habíamos hecho galletas y empezamos a mezclar y no quedaron. Y vino una prima que a ella le gusta mucho la repostería, ¿no? Entonces nos estaba enseñando cómo hacer las galletas y así nosotras, oh sorpresa, o sea, todo lo que habíamos hecho estaba mal. Entonces siempre sí hay un resultado. Cuando empezamos a hacer las cosas, si no lo haces con esa dedicación, o cómo es, alteramos la función, ¿no? O sea, por eso digo, creo que muchas veces sabemos que está el amor de Dios, pero lo encasillamos a lo que nosotras creemos el amor, no lo que verdaderamente es el amor de Dios. Entonces no estamos sacando todo el provecho de lo que verdaderamente es el amor de Dios, y por eso cada que viene un problema ya no me siento amada, ¿no? Ya no me siento hija, ya no me siento valorada. Entonces, ¿qué hacemos? Nos alejamos. No es que ya no puedo leer la palabra porque ya no me siento amada. Dices, en verdad, una carta de amor tan hermosa en la palabra y no podemos leer la palabra porque no nos sentimos amadas, es porque encasillamos a lo que nosotras sentimos. Entonces, algo quiero que te lleves es, en todo hay fórmulas para que funcionen las cosas. Incluso hasta si compras un mueble, o sea, la otra vez me acuerdo que Steph compró un mueble para poner todas sus pesas y hay un manual. Si no sigues las instrucciones, no va a funcionar, o sea, se va a caer, seguramente va a ser un desastre. Si no pones la pieza en el lugar donde es, algo falla, ¿no? Entonces, por eso a mí me llamaba mucho la atención y quiero que nosotras vayamos construyendo estas fórmulas juntas. Entonces, vamos a ir a la primer fórmula del amor, de permanecer en el amor, porque el mensaje es permanecer en el amor de Dios. O sea, creo que si algo nos hace falta hoy es permanecer. Entonces, en estas fórmulas quiero que las vayamos desmenuzando, y cuando yo lo leía, por eso el Espíritu Santo me puso mucho que eran fórmulas. Juan 14:21, quiero que me acompañen a leerlo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿qué vemos primero de este versículo, no? Porque tenemos que también entender que Dios nos ama, Él ya nos ha dado su amor, pero permanecer en su amor también es nosotros amar a Dios. O sea, no hay forma en la cual yo pueda decir, yo conozco el amor, pero yo no muestro amor. O sea, es como si dijéramos, híjole,
con todo lo que pasa en relaciones, habla matrimonios, con nuestros padres, con nuestros hermanos, recibir amor y no dar amor, entonces nunca hemos recibido el verdadero amor, porque sería ilógico dar, ¿no? Dar algo que no conocemos. Dios nos ha dado ese amor, pero aquí nos da esa fórmula de cómo nosotras tenemos que permanecer. Y si se dan cuenta, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Entonces, si lo vemos, vamos a verlo como ingredientes. Entonces, el ingrediente es tener sus mandamientos, es decir, tener su palabra y guardarlos. Ese es el ingrediente para que nosotras permanezcamos en su amor. Entonces, ¿cuál era? Tener sus mandamientos, su palabra y guardarlos. Y vamos a después meternos más en qué es guardar, porque creo que hay muchas palabras importantes en guardar, ¿no? Dice, este es el que verdaderamente ama a Jesús, el que verdaderamente ama a Dios es el que guarda sus mandamientos, el que vive la palabra. O sea, tiene que ver con, y al guardar su palabra hay un resultado, porque todas las fórmulas tienen un resultado, ¿no? Es como cuando vas construyendo una fórmula o hasta una receta, mientras vas poniendo todo, lo metes al horno, se empieza a construir. ¿Y qué pasa? Que el aroma, ¿no? Te empieza a llenar de decir, ya se me antoja, y ya de repente lo tienes delante de ti, te lo puedes comer y lo puedes disfrutar, ¿no? De esta misma manera, en estos ingredientes vamos viendo cómo, bueno, hay un resultado. Al guardarlos, dice que el resultado de nosotros verdaderamente amar a Dios, guardar su palabra, es que así verdaderamente seremos amados por el Padre. Jesús nos amará y se manifestará a nosotros. ¿Se dan cuenta qué hermoso resultado? Es un resultado que va más allá de lo que podemos imaginar. ¿Por qué? Porque es recíproco, es un amor que se da, que recibe, pero también dice que seremos tan amados que se manifestará a nosotros. Y qué hermoso, porque te decía, en estas cartas que vemos de Juan 14, 15, 16 y 17, vemos ese testamento de Jesús hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y hablando esa palabra de verdad, esa palabra que viene a transformar, se manifestará a nosotros. Y yo no sé tú, pero a mí esto me emociona, me impacta, porque eso no quiere ver con un amor que nada más es de, ay, te escribí un mensaje y ya ahí te estoy amando, ¿no? O te estoy mandando, te marco cada que se me ocurre, es que te amo mucho, ¿no? Y dices, ¿esto a poco es amor? No, es un amor, dice, que se manifiesta. O sea, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es guardar su palabra. Y aquí es algo que me sacude mucho, porque hay poder en guardar la palabra, y creo que no es coincidencia que estemos con este llamado a amar la palabra. O sea, ya estamos en Salmos, ya estamos súper avanzadas, Salmo 109, o sea, vamos súper avanzadas en esta lectura, pero no solamente es leer por leer, sino que ha sido ese llamado a sacudirnos a nosotras mismas, de decir, vamos a ir a escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque podemos tener el manual, pero si no lo leemos, ¿cómo vamos a vivirlo? O sea, ¿cómo vamos a decir que verdaderamente estamos amando lo que es mejor regalo y no conocemos qué hay en él, ¿no? O sea, mejor testamento y no sabemos qué es lo que dice acerca de nosotros, qué es lo que dice acerca de Dios y en la palabra. Pero dice que cada que nosotros la guardamos, vemos el amor de Dios, somos manifiestas del amor de Dios. Jesús se presenta a nosotros, pero así lo amamos a Él. ¿Y por qué es tan importante la palabra? Porque cuando amamos la palabra y cuando guardamos la palabra, ¿sabes qué pasa? Que permanecemos, pero también permanecemos en ese cambio constante. Me encanta Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me encanta este versículo de Hebreos 4:12, porque esto es lo que pasa cuando nosotras nos exponemos a la palabra. Viene una transformación. O sea, viene una transformación. Es como si estuviéramos leyendo esas palabras de amor que nuestro Padre nos dejó, ese legado, esa guía hermosa que nos viene a venir a transformar. Es que nosotros entre más lo leemos, más amamos, pero cada vez entre más guardamos, más atesoramos, más viene esa transformación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva.
es eficaz y viene a transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Y ese resultado de esa transformación tiene que ver que permanecemos. ¿Por qué? Porque es como, entre más me meto, más quiero. Entre más estoy ahí, más necesito, más me muevo, más digo, quiero más del amor de Jesús. ¿Por qué? Porque conocemos su amor que es eterno, que es verdadero, que no cambia, porque es perfecto, porque hoy lo cantábamos hace rato y lo vamos a cantar al final, es inagotable su amor. O sea, su amor es inagotable. O sea, nosotros no podemos, comprender la medida de su amor. O sea, me encanta. La semana pasada, ¿no? Mi mamá explicaba ancho, alto, largo, profundo. O sea, que recordáramos la cruz tan grande. Pero imagínate que no solamente es para nosotras. O sea, ¿cuántas generaciones atrás han venido? ¿Cuántas personas viven en esta tierra? ¿Cuánta gente ha estado hasta antes de nosotros? Y su amor siempre ha estado. Y siempre estará, porque si Jesús no viene antes de que nosotros partamos de acá, van a seguir pasando generaciones y su amor va a seguir presente para con ellas. Y así de grande es su amor. Pero qué importante saber que el llamado de permanecer nos toca a nosotras. Y permanecer, el ingrediente es guardar. Y la segunda fórmula, que está muy ligada también, la vamos a ver en Juan 14 del 23 al 24. Pero en esta vamos a ver que si bien utiliza la misma fórmula, nos muestra dos resultados, ¿no? Entonces dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces se pueden dar cuenta que aquí nos habla de dos resultados. Es como si quisiéramos volver a hacer las galletas y hacemos todo al revés, pues no va a salir la receta, no va a quedar. O sea, es más, ni comibles van a ser. De esta misma forma pasa con lo que nos está diciendo Jesús aquí. Y en parte me impacta porque está prácticamente parrafitos abajo. O sea, nos los vuelve a repetir les estoy llamando, es una alerta, ¿no? Como los plumones, esto es amarillo, ¿no? O sea, recuerden, vuelve a prestar tu atención, ¿no? Entonces dice, si alguien me ama, guardará mi palabra, pero me encanta aquí también porque si bien nos vuelve a decir, mi Padre lo amará, pero dice, vendremos a él y haremos morada con él. O sea, ¿sí se dan cuenta de ese regalo, ese resultado tan hermoso de guardar? Viene esta parte, vendremos a él y haremos morada con él. Morada tiene que ver con habitación. O sea, es ese amor que dice, yo vengo y yo quiero permanecer contigo, no te voy a dejar sola, voy a hacer un hogar contigo, no estás sola, no estás desamparada, estás conmigo porque has guardado, porque te amo. Pero también vemos el segundo resultado, que ese segundo resultado la verdad es que a mí me sacude mucho, ¿no? Porque dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Dice, y esto la verdad es que vemos dos resultados, el que ama guarda, el que no ama no guarda. Pero ¿qué pasa? El que no ama y no guarda no puede comprobar verdaderamente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque todo va a ser por emoción. O sea, el amor de Dios va a estar porque está, pero como todo es emocional y como todo es bajo lo que siento, bajo lo que pienso, bajo mis estándares, bajo todo, nunca va a poder comprobar porque va a decir, hago a Dios a mi manera. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque guardar tiene que ver con este llamado a conservar como es, y lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué nos hace este llamado de guardar sus palabras? Porque cada vez que nosotros guardamos, es muy difícil que caigamos ante la tentación, ante los engaños del enemigo. ¿Por qué? Porque es su palabra la que nos fortalece, la que nos hace caminar firmes, ¿no? La que nos recuerda, ¿no? O sea, la que nos dice, porque yo sé que tengo planes de bien para ti. De repente el mundo te quiere decir, el enemigo te quiere decir, estos son planes de bien, y tú dices, recuerdas, ¿no? O sea, dices lo que la palabra de Dios tiene que decir. ¿Por qué? Porque es ese testamento de amor. Porque el guardar la palabra es guardar su amor, guardarlo tal cual y como es. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosas en esto de guardar, amada. Ese es el llamado que el Espíritu Santo nos está llevando en este mensaje, ¿no? Entonces aquí vemos estos dos puntos, ¿no? El amor se manifiesta guardando las palabras de Jesús. O sea, el amor se manifiesta cada que yo guardo sus palabras, cada que yo las atesoro, cada que yo digo, esta palabra es para mí.
y así verdaderamente experimentamos verdaderamente el amor de Dios y nuestro Padre hace morada en nosotros. Y a mí ese resultado, igual te decía hace ratito, qué hermoso saber que Él anhela hacer morada con nosotros. O sea, que no es de, ay, de lejos, no, morada tiene que ver con vivir, o sea, vivir todo el tiempo juntos, o sea, que estar ahí 24/7, esa es la clase de morada que Él quiere hacer con nosotros, pero la hace cuando nosotros también estamos dispuestas a guardar y ser transformadas. Y es este llamado a levantarnos también como mujeres valientes de perseverar, preservar ese llamado de amor, de guardar el amor de Dios, pero también de, al guardarlo nosotras, poderlo impactar a nuestras generaciones, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque somos llamadas como esas embajadoras para que no cambie, porque el mundo quiere alterar el diseño, el mundo quiere venir a alterar y hacer que cambie, pero pues Dios no cambia, ¿no? El tercero es que quiero que nos llevemos de estas fórmulas, es el que no ama, no guarda la palabra de Jesús. Y esto tiene que ver mucho con, por sus frutos los conocerás, ¿no? O sea, me encantaba el pase nos compartían jóvenes el sábado, ¿no? El trigo y la cizaña, y nos enseñaba estas imágenes, que después les pueden buscarlas, pero nos enseñaba cómo se ve el trigo y cómo se ve la cizaña, ¿no? Entonces tú las ves y prácticamente se ven iguales, pero la diferencia es que el trigo se ve doblado porque el trigo lleva fruto, mientras la cizaña se queda parada porque no tiene fruto. Y puede ser que su apariencia sea hermosa, puede ser que quiera engañar, pero no tiene fruto. Y la palabra de Dios dice que nosotros estamos llamados a dar fruto, y fruto en abundancia. O sea, y de nuevo, por sus frutos los conocerán. Entonces, tiene que ver con guardar la palabra, tiene que producir los frutos del Espíritu en nosotros. Guardar la palabra produce cambios, produce frutos. El no guardarla nos hace ser cizaña. ¿Por qué? Porque podemos aparentar, podemos estar en un lugar, pero si la palabra no está viviendo en nosotros, si no la guardamos, ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está el amor de Dios? Entonces nada más estoy hablando de dientes para afuera, porque no verdaderamente no tengo una relación cercana, no tengo un conocimiento con el Dios verdadero, con su amor eterno que lo cambian y lo transforma todo. Ahora, yo me metí a investigar, te decía un poco acerca de la palabra guardar, y me llamó mucho la atención, porque la voy a dividir en dos palabras, que las encontramos en el Antiguo Testamento. La primera es natsar, que significa custodiar, vigilar y guardar. Ahora, esto me llamó mucho la atención porque la palabra natsar se encuentra 60 veces en el Antiguo Testamento. Es decir, 60 veces en el Antiguo Testamento nos hace la advertencia o el llamado de custodiar, de vigilar y de guardar. O sea, no sé si te estás dando cuenta un poco de lo que va el mensaje, ¿no? Guardar la palabra, pero también vemos que en la palabra misma hay otra vez esos puntos amarillos, esas líneas de subrayar, que hay cosas que nos dice Dios como, esto es lo que necesito que guardes, ¿no? Esto es lo que necesito que te lleves. Y esto me llama mucho la atención porque dice que la primera vez que aparece la palabra natsar en el Antiguo Testamento es en Éxodo 34 del 6 al 7. Y esto aquí nos habla de los atributos, o sea, de un atributo de Dios. Entonces quiero que me acompañes. Éxodo 34 del 6 al 7 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda, es decir, que custodia, que vigila, misericordia a millares. O sea, ¿se dan cuenta? Esto a mí me habla de la esencia del amor de Dios. O sea, no sé si se están dando cuenta acá de lo que vamos, pero este versículo de Éxodo nos está diciendo esa esencia del amor. Dice, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castigue la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Quién nos está hablando aquí? Nos está hablando de esa esencia, pero también nos está hablando de Él mismo. Primero nos muestra, nos predica con el ejemplo, ¿no? Nos predica con el ejemplo de qué es lo que Él guarda, qué es lo que Él custodia, qué es lo que Él vigila. Y lo que Él guarda, custodia y vigila es su misericordia. Él la sigue mostrando a millares. Él perdona la iniquidad, pero tampoco la pasa por alto, porque Él es misericordioso, pero también es santo.
Y y su misericordia no cancela su santidad. También lo estuvimos viendo mucho en Auténtica, ¿no? Que era esta parte de repente tomamos en mano el de que, bueno, porque su misericordia puedo hacer lo que se me... No, o sea, su misericordia está, su perdón está. Cada que nosotros venimos con un corazón contrito y humillado delante de su presencia y nos humillamos y le pedimos perdón, Él nos responde. Pero si no lo hacemos si lo hacemos con conciencia y sin nosotros mismos pedirle perdón, o sea, también como Padre misericordioso, nos lleva para instruirnos y regresarnos al camino a través de aprendizajes y enseñanzas y también regaños, porque así es un Padre, ¿no? Así nos instruye, ¿no? Ahora, lo que vemos aquí, Dios nos enseña primeramente lo que es guardar, ¿no? Nos está enseñando qué es lo que Él guarda. Y algo que también que nos enseña a través de este versículo es guardar fielmente. O sea, Él guarda fielmente su misericordia. ¿Y qué es fielmente? ¿No? O sea, yo me veía también, ¿qué es fielmente? Porque creo que es algo que nos tenemos que llevar también es cuando nosotras apliquemos Juan 14 es guardar su palabra, pero guardarla fielmente, no alterándola, no acomodándola a nuestro propio beneficio, ¿no? O sea, porque cualquier texto fuera de contexto siempre va a ser un pretexto, ¿no? Y podemos encontrar gente que utiliza la palabra para justificarse, para buscar cómo decir de que es que yo estoy bien, y de repente dices, verdaderamente, ¿dónde está el contexto de todo lo que dice la palabra, no? O sea, ¿dónde está la verdad de Dios? Entonces, aquí vemos que guardar fielmente es algo que Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios permanece siempre fiel. Él nunca cambia y su amor permanece siempre fiel y nunca cambia. Entonces, este llamado de vivir y guardar fielmente su palabra tiene que ver con no diluir la palabra. Que nosotras, si algo esté en nosotras, es ese llamado a el que verdaderamente ama a Jesús, guarda su palabra fielmente. Es decir, no la diluye a su conveniencia. Cuando algo está mal, por eso cuando nosotros la leemos, creo que a todas, más de una nos ha pasado, cuando la leemos y de repente somos confrontadas, hay una transformación en lo personal, en lo secreto. A veces pensamos que tiene que ser pública en lo secreto, porque nuestro Padre en lo secreto nos viene a transformar. Pero es ese llamado a que nosotras nos levantemos a no diluir lo que la palabra de Dios dice. Ahora, estos ejemplos que también vemos varios ejemplos de guardar de esta palabra natsar, y te los voy a dar rápido, ¿no? Vemos cómo Dios hace el llamado de guardar el pacto, y lo vemos en Deuteronomio 33:9. Vemos cómo Dios también vuelve a decir, guarden la ley, en el Salmo 105:45, y dice que 10 veces lo menciona en el Salmo 119. Guardar los mandamientos de los padres, Proverbios 6:20. Cuidar de nuestras palabras aparece reiteradamente como una preocupación. Por eso encontramos la advertencia de guardar nuestra boca en Proverbios 13:3. Nuestra lengua en el Salmo 34:13. Los labios, Salmo 141:3. Y así nos podríamos ir con una lista de muchísimos. Pero ¿por qué me estoy yendo a esta parte de guardar? Porque cuando nosotros guardamos nuestros labios, cuando guardamos nuestra boca, cuando nosotros guardamos el pacto, cuando guardamos la ley, y si lo vemos, Dios mismo lo hace, ¿no? O sea, cuando guardamos los mandamientos de los padres, ¿qué estamos haciendo? Permanecemos en el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasaría cuando es todo lo contrario? Si yo no guardo mis labios, si yo no guardo mi boca, si yo no guardo el pacto, entonces no estoy permaneciendo en el amor de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? De repente, no me siento amada. A ver, ¿estás guardando o no estás guardando? ¿No? Luego, la segunda palabra que vemos, que también me llama mucho la atención, es shamar. Y shamar tiene que ver con guardar, atender, proteger y retener. Entonces, shamar tiene que ver con guardar, atender, proteger y retener. El hebreo bíblico lo usa unas 470 veces en todos los periodos. ¿Cuántas? 470 veces. O sea, 470 veces la palabra nos dice, guarda, atiende, protege y retén. O sea, imagínense que por eso no solamente es un llamado, nos está haciendo esa sacudida de debemos guardar. Y ahora, ¿cuáles son los ejemplos de este shamar? Y a mí me llama mucho la atención porque Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase.
Tiene que ver que Dios también nos da cosas para proteger, para guardar, para trabajar. Génesis 2:15. Llamar no solo significa guardar, sino también cumplir con esta responsabilidad como vigilante o espía. O sea, tiene que ver con ser vigilantes. Dice, y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad. Jueces 1:24. Sabemos cómo ese llamado de guardar tiene que ver con un vigilar, permanecer atentos, sin distracciones. Ese llamado que vemos de proteger nuestra ciudad, ¿no? Vemos cómo protegían, cómo guardaban, cómo cuidaban. Ese es el llamado que nos hace. El llamado para verdaderamente amar a Jesús es que guardemos su palabra. Entonces lo podemos resumir con este significado. ¿Qué sería guardar? Custodiar, vigilar, guardar, atender, proteger, retener, estar vigilantes, alertas, que no nos durmamos. Y cada que nosotros hacemos eso, mostramos ese amor para con Dios, pero no solamente lo mostramos, sino que lo podemos experimentar, lo podemos vivir. Que no seamos como Lot, ¿no? Que decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, el llamado es verdaderamente vivirlo, no que pasen los años y de repente nada más me llené de teología, pero no me llené de verdaderamente esa transformación de vida. O sea, y tenemos que ser muy cuidadosos porque creo que a veces nos podemos llenar de muchísima lectura, pero si la palabra no nos está transformando, entonces, ¿dónde está el amor? Y no porque el amor no esté, sino que verdaderamente nosotros estamos encasillando el amor a nuestra forma, a nuestra manera. Y la palabra no solamente es teología, la palabra no es historia, la palabra es viva y es eficaz. Y Dios anhela que podamos verlo de esta manera, que lo veamos como esa transformación que viene a partirnos, a cambiarnos, a transformarnos, y que nosotras seamos esas vigilantes, esas guerreras, que nos levantemos como guerreras para guardar su palabra y poderla instruir a todas las generaciones. Juan 15 del 9 al 7 nos vuelve a hacer este llamado. Y primero te lo voy a leer y de ahí vamos a ir viendo los resultados de aplicar la fórmula de permanecer en el amor de Dios. Entonces, vamos a Juan 15 del 9 al 17, donde otra vez Jesús nos vuelve a reiterar esta palabra, ¿no? Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Qué nos está haciendo aquí el llamado? Permanecer. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Qué pasa aquí? Si guardamos, permanecemos en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto me vuela, ¿no? Porque aquí vemos de nuevo, Jesús predica con el ejemplo. No nos dice algo que es demasiado difícil. O sea, Él lo vivió. Entonces nos dice, así como yo lo hice, ustedes y yo permanezco en el amor de Dios, ustedes también háganlo, ¿no? Dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Me encanta este versículo de Juan 15 porque nos habla de esa esencia del amor. Dice, yo los he amado, o sea, no me escogieron ustedes, yo los escogí a ustedes. O sea, nos está dando literal una enseñanza de lo que es su amor. Pero vamos a ver esos resultados a través de Juan 15, de aplicar esa fórmula de guardar. Ya vimos qué es guardar, ¿no? Vigilar, estar atentos. Y si la palabra de Dios nos está haciendo ese llamado, es porque es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Y ahora, yo no sé quién necesita oír esto, ¿no? Pero me encanta cómo inicia lo que leíamos, porque dice, como el Padre me ha amado, así yo también los he amado.
O sea, yo no sé quién necesita sentirse amada por Dios, pero entender que esta palabra nos está diciendo, como el Padre amó a Jesús, así Jesús mismo nos ha amado a nosotros. O sea, quiero que te lleves esto, o sea, así nos ha amado, con un amor tan grande, un amor que no se escatima, un amor que lo dio todo. Amada Gema, eres muy amada por el Padre. Jesús te ama con amor eterno. No permitas ningún engaño del enemigo, porque el enemigo va a querer distraerte, nos va a querer distraer para hacernos sentir que no somos amadas. Pero hoy debemos despertar y ver como el Padre amó a Jesús, así Jesús nos ama a nosotras, con un amor infinito. Entonces voy a ver, el punto 1 es, el guardar su palabra nos hace permanecer en su amor. Entonces el punto 1 de esta fórmula, de los resultados de las fórmulas que veíamos hace rato, estos son los resultados. El guardar su palabra nos hace permanecer en su amor. ¿Cómo permanezco? ¿Cómo permanezco en su amor? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Y Jesús mismo nos dice en este capítulo, de nuevo, como les decía hace rato, yo les predico con el ejemplo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Jesús se sabía el más amado, que hasta cuando Satanás lo llevó a ser tentado en el desierto y lo quería tentar con su identidad, o sea, no cayó. ¿Por qué? Porque permanecía en el amor de Dios, porque se sabía amado por el Padre, pero porque guardaba la palabra, porque conocía la palabra, porque no la alteraba, porque el enemigo, ¿qué es lo que quiso hacer en el desierto? Le quiso hasta venir a decir de que si eres el Hijo de Dios, no dice que a sus ángeles les enviará. Quería usar la palabra para que cayera, la palabra distorsionada. Pero Jesús, ¿qué fue? Escrito está, escrito está. ¿Qué tiene que ver con eso? Guardar. Amada, cada que nosotras guardamos podemos decir, escrito está, escrito está, escrito está. Y así más y más nos fortalecemos en su amor. Permanecer es no alejarnos, no dejar que nuestras emociones reinen. Así como mujeres somos muy emocionales, la verdad. Pero quitar a un lado nuestras emociones y permanecer. O sea, si algo le hace falta a nuestra generación hoy en día es que no sabe permanecer, ¿no? O sea, todo de repente, vamos a iniciar algo y nunca se termina, ¿no? O de repente, ¿por qué? Porque todo lo queremos rápido y estamos corriendo. Y hoy lo que Dios nos está diciendo es, el llamado es permanecer, y permanecer es, dejo que mis emociones estén totalmente rendidas al gobierno de Cristo. Lo sienta o no lo sienta, lo que dice su palabra está por encima de mis emociones, por encima de mis sentimientos. Es permanecer fieles todos los días. Si algo nos falta como nación, como generación, no solamente a mi generación, sino a todas las generaciones que están aquí hoy presentes, es la fidelidad. Demeritamos tanto la fidelidad que la tomamos como si fuera algo desechable, como si no importara. O sea, permanecer fieles, firmes a lo que dice la palabra de Dios, de nuevo, sin diluir, sin venir a querer hacer un cambio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia, es eterna, es sin fin, permanece por los siglos de los siglos. El punto 2, el guardar su palabra nos hace permanecer en su amor. O sea, cada que nosotros guardamos su palabra, permanecemos en su amor, pero produce algo, produce gozo. O sea, creo que si algo necesitamos es ser gozosas, ¿no? O sea, ser mujeres gozosas. Dice Juan 15:11, dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Creo que si algo se debe notar es que cuando nos sabemos amadas por Dios, debemos ser las mujeres más gozosas de este mundo. O sea, no hay manera de no sentirnos gozosas, de sabernos con un amor tan grande que lo dio absolutamente todo por nosotras. ¿Cómo podríamos estar amargadas? O sea, ¿cómo podríamos estar de cara? O sea, ¿cómo podríamos decir, hoy no quiero sonreír? ¿Qué clase de amor entonces estamos conociendo? O sea, ¿qué clase de amor? O sea, que el gozo de Dios es que nos fortalece. Pero a mí me encanta porque dice, para que ese gozo sea perfecto. Mi gozo está en ustedes, que sea perfecto. ¿Y sabes qué es lo que el enemigo quiere robar? El gozo.
Y nosotras qué hermoso saber que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, si bien estamos permaneciendo en su amor, pero ¿cuál es el resultado? Produce gozo, produce alegría. El amor de Jesús produce gozo y debemos permanecer en ese amor que es alegre, ¿no? Que no es callado, sino que se manifiesta con gozo, que podamos disfrutar cada día como si fuera el último, pero a lo que me refiero es disfrutándolo con gozo, porque es un regalo de Dios el estar hoy aquí. Y a veces lo tomamos como si fuera ay, ¿qué pasa? O sea, bueno, un día más, ¿no? O sea, que despertemos y digamos, es un regalo de Dios poder despertar, poder estar sanas, poder tener el techo que tenemos, poder tener la familia que tenemos, poder disfrutar los beneficios de estar bajo el cuidado y la cobertura de Dios. ¿Cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no vivir llenas de gozo? Dice Juan 15, del 12 al 13, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno que da la vida por sus amigos. El tercer punto es el guardar su palabra nos hace ser amigos de Jesús. O sea, cuando nosotros guardamos su palabra, somos amigos de Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos llena y nos empieza a hablar, nos empieza a confirmar, ¿no? Dice Juan 15, del 14 al 15, dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. O sea, Jesús dice que nos ha dado a oír, o sea, que nosotros oigamos todo lo que Él oyó del Padre. Él no ha hablado a nosotros para que nosotros lo conozcamos, o sea, como amigos, tener esa relación cercana, pero dice que también dice, seremos sus amigos si hacen lo que Él nos manda, si hacemos lo que Jesús nos manda. Volvemos a la fórmula, guardar, vivir, atesorar, no tomarlo por vano, no tomarlo como ay, ahí está, ¿no? Despertar, ¿no? El punto 4 es, el guardar su palabra nos hace sabernos verdaderamente amados por Jesús. O sea, cuando nosotros guardamos su palabra, nos sabemos verdaderamente amados por Jesús. Nos sabemos transformados por Jesús, nos sabemos perdonados por Jesús. ¿Por qué? Porque cada que leemos su palabra decimos, híjole, yo no lo merecía. O sea, yo no merecía absolutamente nada. Es un regalo de gracia. O sea, Jesús, diste tu vida. Gracias. Padre, gracias por enviar a Jesús. O sea, cada que leemos su palabra debería fluir de nuestro corazón gratitud al ver el amor de Dios expresado en la persona de Jesús, expresado en sus promesas. O sea, hubiera bastado con solamente entregar a Jesús y que no tuviéramos nada más, pero aún así nos dejó promesas también, nos deja regalos. O sea, qué hermoso sabernos amadas al guardar. Pero la única manera de conocerlo es guardando. El punto 5 es, el guardar nos hace dar fruto y fruto que permanece. O sea, cuando nosotros verdaderamente guardamos su palabra, nos hace dar ese fruto, y no es un fruto temporal. Aquí nos está diciendo que es un fruto que permanece. Eso quiere decir que es un fruto que está hermoso todo el tiempo, pero que todo el tiempo está produciendo. O sea, que no es un fruto que se muera, es un fruto que tiene vida. Pero ese fruto que tiene vida, ese fruto que permanece, tiene que ver con amor, con conocer el amor de Dios para con nosotras. Tiene que ver con permanecer en Él. El punto 6 es, el guardar su palabra nos hace tener libre acceso delante del Padre y que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús sea. O sea, ¿qué mayor regalo? O sea, me encanta a mí esto, porque qué mayor regalo tenemos que cuando nosotros guardamos su palabra, estamos mostrándole su amor. Él viene, habita con nosotros, hace de nuestro corazón su morada, pero también nos dice, hija, pídeme en el nombre de Jesús y yo te daré. O sea, vemos regalos, o sea, hay regalos al guardar su palabra. Estamos sacando todos los beneficios de guardar, que tiene que ver con ese mostrar, convivir, con verdaderamente permanecer. Pero qué hermoso saber que hoy podemos venir en el nombre de Jesús. Hoy vengo y
Y hoy, Jesús, yo vengo rendida, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? A veces también tener ese corazón de que no sea todo lo que yo quiero, ¿no? Sino que sea, Jesús, esto es lo que quiero, pero te entrego mi voluntad, te rindo mi voluntad, que se cumpla tu propósito en mi vida, que se cumpla lo que tú quieres para mi familia, lo que está en tu corazón, no lo que yo pienso o siento, ¿no? El punto siguiente es que el guardar nos hace que nos lleva a amarnos los unos a los otros. O sea, cuando nosotros guardamos su palabra, entonces, si lo ligo mucho con el punto 5, ¿no? Produce fruto, ¿no? O sea, hay un fruto que produce. Pero es imposible que por nuestras propias fuerzas o méritos podamos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos estaremos amando en el amor carnal, en el amor que conocemos nada más, o sea, en lo que creemos conocer. Pero cuando nosotros guardamos su palabra, cuando conocemos más a Jesús, cuando nos llenamos de su amor, entonces producimos esos frutos, pero también nos lleva como resultado amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestras emociones, no se trata de nuestra carnalidad, no se trata de lo que siento o pienso, sino que es algo que fluye en nosotros. Juan 15, del 16 al 17 dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto es lo que mando, que se amen los unos a los otros. O sea, qué hermoso que nos empieza a hacer este llamado. Primero nos muestra su amor, nos muestra cómo es su amor, la manera tan hermosa en la que nos ha amado, nos muestra cómo nosotros respondemos a su amor al guardarlo, al guardar su palabra, pero cómo también produce fruto, cómo también viene un resultado. O sea, te decía, es como esa receta cuando vas guisando todo y empieza a oler ahí el horno, ¿no? Ahorita que viene Navidad, que empieza a oler así de que dices, ya me lo quiero comer. Así empieza a haber un resultado, un aroma fragante, un cambio, algo que empieza a cambiar en nosotras. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotras. Y ese llamado empieza también con, necesitamos aprendernos a ver como Jesús nos ve. Y creo que eso es algo para nosotras como mujeres, porque el enemigo quiere atacar mucho nuestra identidad, como iniciaba. Quiere atacar mucho la manera en la cual nos vemos, las comparaciones, o sea, el empezar a compararnos con otras personas. Quiere atacar todo lo que hay en nosotras. Pero la única manera de permanecer verdaderamente es diciendo, hoy me despojo y escrito está. O sea, las palabras que tú dices de mí, esas son las que yo quiero hablar, no las que yo siento o pienso, o las que yo veo, o las que me dicen. Revélame lo que tu palabra dice de mí, y que las guardemos también, y al guardarlas también podamos seguir permaneciendo en su amor, que no lo diluamos, pero también que sobre todo que cuando nosotros permanecemos guardando, ¿qué pasa? Que el efecto empieza a impactar, ¿no? Es como un efecto así que empieza dominó, que empieza de que uno con el siguiente, porque es algo que no se puede frenar. Y quiero cerrar con esto. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, la única manera de entender que podemos nosotros amar es porque Él nos amó primero. Y si hoy nos está haciendo falta amar, te quiero decir que hoy la palabra es, necesitamos regresar a la palabra, y necesitamos regresar a la palabra en guardar. Y cada que guardemos su palabra, lo que va a pasar es que más amor va a fluir a través de nosotras. Va a cambiar la manera en la cual nos amamos los unos a nosotros, la manera en la cual amamos a nuestra iglesia, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos. ¿Por qué? Porque cada que me expongo, recibo el amor tan grande de Dios, que empiezo a amar a Dios, pero también ese amor empieza a dar frutos para los demás. No se retienen solo para mí. Y que podamos permanecer bajo ese amor. Jesús nos amó primero. Él nos amó con ese amor eterno, y me encantaría que podamos cerrar en esto y podamos cerrar con la administración que teníamos de inagotable amor, porque si algo quiero que también nos llevemos hoy es, nuestro llamado es que guardemos y que seamos llamadas para preservar ese diseño del amor de Dios.
pero también que podamos vivir en su amor y no encasillarlo a nosotras, sino que podamos sacarle todos los provechos a su amor. Y esa manera es conociendo más y más su palabra. Y te quiero invitar a que podamos cerrar los ojos y que podamos tener este tiempo, porque, ¿sabes? El amor de Dios también nos lleva a ser purificadas y ser llevadas a caminar en santidad, nos lleva a caminar en fidelidad, porque el amor de Dios es eterno, es fiel. Y yo quiero que el día de hoy, amada, podamos cerrar nuestros ojos y podamos decirle: precioso Jesús, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu amor, Jesús. Gracias por amarnos primero, gracias por enseñarnos, por dejarnos ese legado de amor en tu palabra, donde son esas cartas de amor que tú escribiste para venir a transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por no dejarnos como estábamos, sino que nos has venido a transformar, a encontrarnos en el lugar en el que estábamos, y has venido a sanar nuestro corazón, sanar cada herida que hay en él. Hoy, en el nombre de Jesús, silenciamos cualquier engaño, cualquier palabra contraria que el enemigo había querido levantar para no sentirnos amadas por ti, para sentir que nuestra identidad no está fuerte. Pero hoy escrito está, Jesús, y hoy nos aferramos a tus palabras, nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a lo que tú dices de nosotras, que tú nos conoces, que tú nos formaste antes de ahí, que fuéramos gestados en el vientre de nuestra madre. Gracias, Jesús, porque tú nos conoces por nombre, porque nuestro embrión vieron tus ojos, porque nada te fue oculto a ti, porque aún conoces cada cabello de nuestra cabeza, no permites que aún ni uno se caiga sin tu consentimiento, Jesús. O sea, cuánto amor nos has dado, que cuidas hasta aún de los cabellos de nuestra cabeza. No queremos olvidarnos de tu amor, no queremos apartarnos de él, pero también te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra nos transforma, nos da vida juntamente con Cristo. Pero también queremos hoy levantarnos en este llamado radical como mujeres a guardar, a vigilar, a ser diligentes, a no adulterar, a no cambiar lo que dice tu palabra, porque tu palabra es eterna, es fiel, nunca cambia. Jesús, queremos permanecer en ella, y que cuando nos encuentres permaneciendo en ella puedas ver también ese amor tan grande que te tenemos. Pero a medida que nosotros mostramos ese amor, tú también nos llenas y has decidido hacer de nuestro corazón tu morada. Gracias por habitar en nosotros. Te amamos, no hay nadie como tú. Te amamos, precioso Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.